En esta clase veremos qué son las alertas suceso y también la norma técnica 142 sobre accidentes graves y fatales. Según los criterios de la suceso, se consideran accidentes del trabajo graves los que ocurren en las siguientes situaciones. Cuando hay una amputación inmediata, es decir, en el lugar del accidente. Esta puede consistir en la pérdida traumática de cualquier parte del cuerpo, de un ojo, del pabellón auricular, parte de la nariz, cuero cabelludo o también desforramiento. Cuando se requieren maniobras de reanimación, sean básicas o avanzadas, para revertir un paro cardiorrespiratorio y recuperar o mantener las constantes vitales de la persona accidentada. Cuando el accidente obliga a realizar maniobras de rescate, las que pueden consistir en retirar al trabajador lesionado si se encuentra impedido de salir o bien buscar a un trabajador desaparecido. Cuando hay una caída desde más de 1,80 m de altura, medida desde el nivel más bajo del cuerpo. Se incluyen las caídas libres, con deslizamiento, a hoyos o ductos, con obstáculos que reduzcan la altura, y también aquellas en que el equipo de protección personal del trabajador u otros elementos detienen la caída. Cuando el accidente ocurra en condiciones hiperbáricas, como puede ser en labores de buceo o cámaras hiperbáricas. Cuando se afecta el funcionamiento de la faena debido al número de trabajadores afectados por el accidente. Y cuando el resultado sea fatal, claramente un evento es considerado como accidente suceso. Es importante señalar que el criterio suceso se aplica al accidente en sí mismo, aunque el trabajador afectado no sufra ninguna lesión. Ante un accidente que cumpla con estos criterios, el médico debe seguir 2 pasos: informar al área de prevención y llenar el documento médico con los criterios de gravedad técnicos, que está en el módulo del siniestro y al cual se puede ingresar desde la primera pestaña del documento médico parametrizado. Para entender por qué es importante informar al área de prevención de la ATS, hay que señalar que el empleador tiene la obligación de suspender en forma inmediata las faenas afectadas, permitir a los trabajadores evacuar el lugar de trabajo si fuese necesario e informar inmediatamente de lo ocurrido a la Inspección del Trabajo y a la Seremi de Salud. El área de prevención de la ATS, por su parte, va al lugar del accidente, ayuda en la investigación, evalúa la suspensión de la faena y asesora en prevención. Esa es la razón por la cual nosotros debemos avisarles, considerando además que muchas veces la primera información es precisamente el ingreso de un trabajador accidentado a la urgencia. Si el paciente no presenta lesiones, igualmente debe notificarse, ya que lo relevante es el accidente en sí, dado su potencial de generar lesiones graves. Y por tanto, se debe hacer todo lo posible para generar acciones de prevención inmediata. La norma técnica 142, norma de vigilancia de accidentes de trabajo graves y fatales, instruye la notificación inmediata de todo caso que ingrese a cualquier centro de salud. Dicha notificación debe hacerse en la Seremi de Salud correspondiente. A diferencia de la alerta suceso, cuando notificamos pacientes con lesiones graves o fatales, el paciente debe tener lesiones o haberse constatado el resultado fatal. En el caso de los accidentes graves, deben ser notificados cuando cumplan criterios suceso en el caso de los accidentes de trabajo o que el paciente tenga alguno de los diagnósticos incluidos, lo que aplica tanto para trabajo como para trayecto. Dentro de estos diagnósticos están, en primer lugar, las fracturas de cualquier parte del cuerpo. Luego, toda lesión grave con el potencial de generar invalidez. También los politraumatismos definidos en la guía clínica AUGES, como lesiones de origen traumático que afectan al menos 2 sistemas y de las cuales al menos una puede comprometer la vida. En el cuarto lugar de la lista están las intoxicaciones por cualquier sustancia química.
El quinto diagnóstico incluido para notificación es el trauma ocular grave. Le siguen las quemaduras graves, también definidas en la guía clínica AUGEGES, y el traumatismo encefalocraniano, definido como el intercambio brusco de energía mecánica que genera deterioro físico y o funcional del contenido craneano. Este se manifiesta en compromiso de conciencia, amnesia postraumática, alteración del examen neurológico y o evidencia imagenológica de la lesión. Se distingue de la contusión de cráneo en que ésta no produce alteración de su contenido. Para ver las definiciones de la guía clínica AUGEGES y los detalles de cada diagnóstico incluido, haz clic en Detalle de diagnósticos Norma Técnica 142. En muchas ocasiones, los pacientes no solo requerirán la notificación de la norma 142, sino además la de GES, como en las lesiones graves, quemaduras o traumas. En otros casos, como una intoxicación, se podría requerir la notificación de la norma 142 más aquella correspondiente a intoxicación por plaguicida. Esta es la notificación. En ella debemos indicar si el accidente fue fatal o grave, los datos del empleador, los datos y descripción del accidente, identificar al informante y señalar el organismo administrador que corresponda. El médico que hace el diagnóstico debe conocer la norma técnica 142. Identificar claramente los criterios de gravedad suceso y según diagnóstico. Registrar correctamente el diagnóstico en la ficha clínica. Completar el formulario de notificación inmediata disponible en SAP con la información médica requerida y enviar el documento Formulario de Notificación Inmediata al área administrativa del centro asistencial o servicio definida por el jefe de operaciones para que se complete la información que corresponde. En tanto, el médico jefe de una agencia o del servicio de urgencia del Hospital del Trabajador tiene la responsabilidad de conocer e instruir la implementación de la norma técnica 142. Llevar el seguimiento de las notificaciones de accidentes fatales y graves de los centros asistenciales o servicios de su dependencia. Cuando detecte un caso que no ha sido notificado, es el responsable de realizar dicha notificación. Hemos terminado la clase 2. Veamos cuánto has aprendido.